Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Mejor y peor, ¿no? Podemos ir uno por uno. Hay agua ahí para los de que no... Os podéis levantar. Sí, ¿no? Bueno, que si no sabéis quién soy a estas alturas es que ayer no vinisteis. Así que soy Juan Mamulet de nuevo. Me toca moderar, que básicamente es leer lo que pone aquí y luego hacer alguna pregunta. O sea, no es muy complicado. ¿Cómo vamos a funcionar? Yo creo que presentaciones, obviamente, de estos dos encantadores ponentes. Luego, sus presentaciones, seguidas, yo creo, porque igual se cruzan luego intereses y preguntas, y ronda de preguntas al final, debate o como lo queramos llamar. ¿Vale? ¿Y a quién tenemos aquí? Pues a ver, vamos por partes. ¿Esto qué es? Consumer Health y digitalización, farmacia y consumidor. Primera parte de cómo hemos llamado a esta sesión. Tiene dos partes, como habréis leído. Entendiendo al comprador online en el mercado de Consumer Health, Laia Aguilar, y esto es lo primero que te voy a pedir que hagas, que expliques qué es un Thought Leadership Director. Siempre me hacen la misma pregunta. No me extraña. Es que en IQV tenemos la costumbre de poner títulos, ¿no?, complicados, sí. Vale, sí, luego dirá, no, soy de ventas, y nos quedamos todos, vale. No, que no digo que sea, digo, pero tendrá una explicación fácil, ¿no? Pero eso bien. Básicamente, el objetivo de Thought Leadership es crear contenido que sea interesante pues, para el sector salud en general. ¿Ves cómo se explicaba fácil luego? Vale, y luego tenemos a Harman Struck, que esto es más fácil porque es Business Operations and Digital Director de Zambon. La pregunta es cómo puedes hacerlo todo. Bueno, porque tengo un gran equipo. Ah, bien, vale. Es lo de director del final, ¿sabes? Que no lo haces solo. Y nos va a hablar de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente con un enfoque en el papel que juega la inteligencia artificial en este proceso, ¿vale? Lo importante de estas cosas son dos. Una, que yo me calle lo antes posible, y dos, que esto sea de todos. Y hablemos y preguntemos y hagamos todo lo que podamos para que nos vayamos a casa sabiendo más que cuando entramos, ¿vale? Pues por favor, Laia, todo tuyo. Creo que nos vamos a poner aquí nosotros para ver mejor y ya está. Genial, pues muchas gracias. Yo creo que más que agua, quizás cafeína también hubiese estado bien, así, para primera hora de la mañana. Mi poder llega hasta donde llega. Pero ahora que soy tesorero, ya verás. Vale, para la próxima un poco de cafeína. La barra libre sigue por la mañana. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme, por estar hoy aquí. Siempre hace ilusión lo de las reuniones presenciales. Lo hablábamos esta mañana con Harman, el tema de la presencialidad, del teletrabajo, de dónde estamos. Y bueno, poder tener la ocasión de estar con gente en una sala siempre me hace ilusión. Yo os voy a contar lo que decíamos, el perfil del consumidor en Consumer Health. ¿Cuál es el perfil de este consumidor online que compra productos de Consumer Health en España? El mercado online, para ponernos en situación, como todos sabéis, al final no quiero hablar de la pandemia porque es un tema que hemos hablado repetidamente durante mucho tiempo, pero es verdad, la realidad es que aceleró ciertas tendencias que ya veíamos antes. Al final, la compra a través de Internet no era algo nuevo, la digitalización no era algo nuevo, pero sí que es verdad que lo aceleró. ¿Qué pasa? Que justo cuando empieza, que aquí lo veis marcado en naranja, cuando empieza la COVID se dispara y el peso del online crece muchísimo, pero en 2022 sí que vemos que vuelve a esos niveles del 2019. No obstante, dicho esto, en 2023 vemos que de momento los crecimientos son bastante positivos, o sea que parece que este mercado sigue creciendo. Obviamente no con los rates que teníamos en el 2020. En España aproximadamente, como veis, entre un 4% aproximadamente, muy diferente de una Alemania. En una Alemania el e-commerce pesa un 20%. ¿Por qué estas diferencias, no? Porque, bueno, ellos son alemanes y nosotros no, pero aparte de esto, ¿por qué hay esta diferencia? Pues básicamente una de las razones que nosotros creemos, o dos razones principales, uno es el número de farmacias por habitante. En España tenemos el doble de farmacias por habitante que las que hay en Alemania, con lo cual, ¿qué significa? Que hay una capilaridad espectacular. Dicen las estadísticas que casi todo el mundo en España tiene a menos de 5 minutos una farmacia. Y el otro motivo, al final, es que Alemania estaban muy acostumbrados ya a la compra por catálogo, que puede ser el precursor del online a modo años 70 y 80, ¿no? Ese Venka que llegaba en casa y tú elegías. En Alemania tenía una penetración muy alta y al final no deja de ser una compra online menos glamurosa, ¿no? No con el smartphone.
Un tema importante que también os quería comentar es Amazon, ¿no? Siempre nos decís, ¿y cuánto pesa Amazon? Pues bueno, os puedo decir el dato, porque justo hemos estado trabajando en qué peso tiene Amazon en el mercado de Consumer Health. Este 4% que veis aquí del último mes es todo lo que son e-farmacias. ¿Y cuánto pesa Amazon? Pues Amazon tendría un share más o menos similar. O sea que entre los dos canales, Amazon y las e-farmacias, estaríamos hablando de un 8-10% aproximadamente, ¿vale? Mitad a mitad, e-farmacias y Amazon. ¿Y cuáles? Para entender las dinámicas, hemos querido hacer entrevistas a los consumidores para entender sus hábitos de compra, pero también su perfil y su manera de comportarse. ¿Qué es lo que vemos? Que la farmacia de calle sigue siendo el lugar preferido de compra. Casi un 70% de los usuarios nos dicen que en algún momento compran la farmacia. De hecho, la farmacia suele ser el primer donde haces la primera compra. Luego, en la repetición, se diversifican los canales, pero la primera compra suele ser en la farmacia. La farmacia seguida del supermercado de calle, un 37%, pero un 57% nos dicen que también compran online. ¿Qué significa? Que al final el consumidor es mixto, el comprador es mixto, no hay un comprador puramente online, bueno, hay alguno, pero la mayoría son compradores que conviven entre el canal online y el canal físico. Y esto estamos hablando de compras. Si pensamos en informarnos, teniendo en cuenta la accesibilidad que tenemos la mayoría de las personas a Internet, cuando miramos en información, este porcentaje aún sería más alto de convivencia, ¿no? entre los diferentes canales. En la farmacia, cuando vemos en el canal online, lo que vemos es que está muy, muy fragmentado. Un 23% compran en la farmacia online, un 22% en Amazon, similar a las cifras que os daba antes, de mitad a mitad aproximadamente. Y lo que vemos es que la mayoría de los que compran online compran también en la farmacia física y la convivencia entre los diferentes canales es bajo. Solo un 30% de los entrevistados nos dicen utilizar más de un canal online para comprar. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Compramos más? ¿Compramos menos online? ¿Nos ha cambiado, ¿no? esta revolución digital? Pues lo que vemos es que al final la respuesta está polarizada. A algunos los hemos saturado y a otros los hemos captado en el online. Hay un 23% de los entrevistados que nos dicen que ahora compra más online que antes de la pandemia, pero hay un 11% que nos dice que compra menos. Espera, ¿puedo traer el...? Porque si no me tengo que girar, perdonad, si me lo acerco. Ya está, bueno, aquí, ya me sirve. Creo que más o menos veo. Lo que pasa es que ahora se ha quedado pequeño allí. Ahora. Hay un 11% que compra menos. Motivos por comprar más o menos, en realidad muy parecidos. Comodidad y precio. Cuando es una compra que es regular, que yo puedo establecer, que puedo planificar, el online me ofrece las ventajas de poderlo comprar en cualquier sitio, el tema del precio. Pero a la vez, cuando yo necesito algo de manera urgente o solo necesito un producto, la parte física me ofrece más ventajas, ¿no? Lo que nos dicen. Claro, motivos por comprar menos, pues el pedido mínimo para no pagar gastos de envío, incertidumbre a cuándo me va a llegar en tiempos, comodidad y precio. Y cuando hablamos de frecuencia, una de las otras preguntas que nos planteábamos es, bueno, ¿y ahora compramos más o menos online? ¿Compramos más frecuentemente? ¿Hacemos más compras online o no? Lo que vemos es que en general compramos más. Antes solíamos comprar 7,1 veces al año y ahora estamos situados en 7,3. A nivel categoría va cambiando. Es verdad que la gente que nos comenta que ahora compra menos, el motivo por comprar menos es, primero, porque durante la pandemia tenían miedo a ir a la farmacia, ¿no? Al final, si os acordáis, al inicio de la pandemia bajábamos como astronautas a tirar la basura, o sea, y tenías que quemar la ropa cuando llegabas a casa, en plan, esto no te lo vuelvas a poner nunca más. Entonces, claro, esto al final, ahora no visto una distancia, no, nos hace gracia, pero claro, el miedo en ese momento hacía que muchas personas, a lo mejor, si yo tengo que comprar un producto que no es urgente y puedo esperarlo, decido comprarlo online y que me lo traigan a casa. Luego también es más rápido, claro, con esta capilaridad que decíamos a farmacia, a menos de 5 minutos es muy fácil pasar por delante de una farmacia y que puedas comprar. Y cuando preguntamos a los consumidores cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué eliges comprar online o por qué eliges comprar físicamente? Se repite un poco lo que hemos ido viendo, el precio.
El precio es el principal factor por el cual se decide hacer una compra online. De hecho, cuando os decía que la primera compra suele ser en la farmacia y la segunda fuera de la farmacia, claro, muchas veces esto se acentúa más en categorías de un precio más elevado, ¿no? Donde el cliente busca otras alternativas. Es más cómodo, puedo comprar en cualquier sitio, en cualquier lugar, en el metro, donde sea, me permite comparar productos, ahorro tiempo, no tengo que ir a la farmacia y el catálogo de productos es más amplio. Pero cuando voy a la farmacia de calle, cuando es urgente, al final si tengo un resfriado lo tengo hoy, no en 48 horas. Necesito hoy. Si necesito que me cuenten, necesito este asesoramiento farmacéutico o paso por delante, que pasa muchas veces. Entonces, aquí para mí es importante esta convivencia, ¿no?, de los canales, pero siendo la farmacia el primer punto en el que los consumidores se informan y suelen realizar la primera compra, importante también que las farmacias sepan aprovecharlo, ¿no?, y sepan quedarse, sepan retener a este cliente. Vale. Y cuando elegimos, ¿no?, hemos hablado de por qué elegimos un canal online o por qué elegimos un canal que no es online, cuando les preguntamos sobre las plataformas, ¿no? ¿Por qué tú eliges una plataforma u otra? Básicamente, el 16% de las personas nos dicen que no son fieles, que ellos cambian de plataforma y van probando diferentes. Y el precio, el 71%, lo que te dice es... un 16% es fiel, muy pocos, pero un 71% lo que te dice es que ellos van variando en función del precio. Y el precio leído en dos vertientes. El precio leído como los gastos de envío, tengo que hacer un pedido mínimo para que no me cobren los gastos de envío, o el precio puramente el precio del producto. ¿Y qué es lo que valoran? Y aquí es una parte muy importante donde, desde nuestro punto de vista, hay un área de mejora. Hay un área de mejora por parte de los e-retailers, pero también por parte de los laboratorios. Lo que valoran es facilidad de compra, pero también facilidad de información, ¿no? Y aquí es donde creemos que tenemos que trabajar, porque como os decía antes, hay un 57% que compra online, pero si preguntásemos quién se informa online, este porcentaje sería muy alto, con lo cual asegurarnos que nuestro producto tiene la información que tiene que tener, es accesible, es fácil, se entiende, ofrecemos una experiencia más allá del puramente el precio, ¿no? Porque al final la compra es el último paso en el que interaccionamos, pero hay muchos otros pasos en los que el cliente interacciona con nuestra marca o con nuestro e-retailer. Y creemos que aquí es un área en la que tenemos que poder trabajar o tenemos que mejorar. Y cuando analizamos a futuro, ¿no?, viendo a futuro qué es lo que harán los consumidores, qué es lo que vemos, que los hábitos de compra no van a cambiar sustancialmente. Vemos que la mayoría, un 82%, te dice voy a comprar más o menos lo mismo por Internet. Pero la realidad es, no va a cambiar los hábitos de compra de manera radical, pero el e-commerce no va a desaparecer, ¿no?, que es una de las grandes discusiones. ¿Qué va a pasar con el e-commerce? ¿Desaparecer o no va a desaparecer? Porque aquí está. La farmacia sigue siendo el referente, pero van a seguir comprando. ¿Qué es lo que es importante? La mejorar esta experiencia, ¿no? Y hablamos mucho de la inteligencia artificial y precisamente, ¿no?, todo el día de hoy estáis centrados en la inteligencia artificial y al final también tenemos que buscar maneras de aplicarla para ofrecer una mejor experiencia al cliente, una mejor experiencia de compra, una mejor experiencia de información. Sobre todo en la parte de compra hay muchas herramientas que se pueden apalancar o que podemos utilizar para poder ofrecer un mejor Customer Journey. Dicho esto, muy importante, ¿no?, y este Customer Journey no va a ser el mismo según el tipo de producto que estemos hablando. Nunca es lo mismo un producto para el resfriado, que tiene unas dinámicas totalmente diferentes que un producto de nutrición infantil, que suele ser caro, donde tengo alternativas de canal o tengo alternativas de otro tipo de productos. Entonces, es muy importante conocer los hábitos de nuestros clientes, entender dónde se informan, entender dónde compran, entender cuáles son las dinámicas de compra y entender muy bien qué les lleva a decidir dónde comprar y por qué lo hacen. Esto es lo que os quería comentar. Creo que he ido muy rápido. De hecho, le he dicho a Harman, no, yo voy a tardar 25 minutos, creo que he tardado como 15. Cualquier pregunta que tengáis, encantada de
de contestarla. Dime. Una curiosidad, porque yo he hecho estudios con consumidores comprando por internet. Y una de las cosas que dicen es que les da como desconfianza, ¿no? No sé si a veces, por ejemplo, comprar una crema por internet, que me vaya a llegar la correcta, que me vayan a enviar un producto. No sé si de alguna manera surgió este parámetro de la... A ver, tienes aquí un 18% que te dice compré online durante la farmacia, pero prefiero ir. Entonces sí que hay personas que prefieren, pues que les falta confianza para comprar online, ¿no? Es lo que os decía, al final el gran punto de interacción y de compra sigue siendo la farmacia. Lo que sí que es verdad que tú tienes un consumidor híbrido y un consumidor y una persona que se informa de manera híbrida. Tienes este 57% que compran también online. Obviamente, el resto, uno de los motivos por cuales no lo hacen, pues es por falta de información o porque desconfían o no se sienten cómodos o bueno, por los mínimos de entrega. Al final también depende mucho de lo que compres. Si yo compro, y os ponía antes el ejemplo de nutrición infantil pesa, los botes esos pesan. Ocupan mucho espacio en casa. O sea, si tienes una cocina pequeña, que me pasa a mí, ese bote me ocupa medio armario. Tiene impacto en el presupuesto familiar, porque quizás no por unidad, pero claro, a la cantidad de biberones que toman, eso vuela. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene todas las características o todos los ítems que hace que sea un producto que quieras comprar online. ¿Por qué? Porque es planificable, tú sabes cuándo se te va a acabar el bote, ¿no? Más o menos, ves que va bajando y dices, bueno, me tocará comprar, es incómodo, me ahorro cargarlo. Como lo compro muy a menudo, acaba siendo caro, con lo cual pues siempre ofertas, va muy bien. Curiosamente, de hecho, Amazon, os decía antes que pesa 50-50 y cambia en función de la categoría, pero en la categoría de nutrición infantil las e-farmacias están por encima de Amazon. ¿Y por qué están por encima de Amazon? Por una cuestión de precio. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un tipo de categoría en el que la compra online es muy habitual. Otras categorías, pues a lo mejor que no quieres en la farmacia porque te da vergüenza o por el motivo que sea. Pero claro, hay otras que son puramente mucho más de farmacia. Claro, todo lo que sea relacionado con patología aguda que necesito solucionar hoy. Es que no quiero esperar ni 2 horas, aunque tenga el Amazon Super Prime, que en 2 horas si tengo dolor de cabeza lo quiero, ¿no? Como hoy algunos tenéis resaca, lo queréis solucionar ahora, no lo queréis resolucionar dentro de 3 horas. Algunos tenéis resaca. Algunos más que otros. Sí, y algunos también lo llevan mejor que otros. Tú lo notas desde ahí, ¿no? Yo lo observo. El ojo clínico. Muy bien. Yo tengo preguntas, pero las hago al final. Como quieras. Vale, y así hacemos luego una ronda de más preguntas que se irán ocurriendo, ¿vale? Muy bien, pues un aplauso, ¿no? Ay, muchas gracias. Su turno ahora. Os recuerdo cómo la tecnología puede ayudar en la experiencia del cliente y qué papel juega la IA o AI en ese proceso. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, si tenéis resaca, a lo mejor es Pirifen. Por si acaso, te llevo unos sobres por ahí, o sea que no pasa nada. Todos hemos pasado por esto. Bueno, yo os vengo a explicar un caso que nosotros estamos aplicando. Entonces, no es tanto un benchmark como el que nos ha presentado Laia. Os vengo a explicar nuestra experiencia, que no es ni buena ni mala, es la nuestra, ¿vale? Entonces, también estoy aquí para que en la parte de preguntas o luego, pues si hay alguna, también voy a aprender de vuestras propias experiencias, porque al final esto se trata de compartir. Entonces, primero, para que nos situéis, como Zambon somos una empresa italiana, de más de 100 años, en España llevamos unos 60 aproximadamente. No somos una Big Pharma, ¿vale? Es decir, también es para situar y contextualizar quiénes somos. Tenemos 4 plantas, entonces, tenemos presencia en 23 países y con personas concretas, y después a través de terceros pues estamos intentando estar en alrededor de 87, esto va creciendo, ¿vale? Somos una empresa paritaria desde todo punto de vista
Y bueno, y nuestras áreas terapéuticas, nuestro portfolio es pequeño, ¿vale? Nosotros el Spidicen, ¿vale? Que es el área de dolor, después el área respiratoria para nosotros es muy importante, el área de CNS, Sistema Nervioso Central, básicamente son nuestros principales campos, ¿vale? Ya está, no quería hacer más, simplemente era contextualizar, ¿vale? Entonces, todo esto que os quiero compartir, que es la parte más de digitalización y con algún guiño a la inteligencia artificial, que a lo mejor deberíamos saber todos o entre todos definir qué es, porque es una inteligencia artificial, puede ser cualquier cosa, ¿no? Os explico un poco qué journey, ¿no? Cómo ha sido esto en Zambón. Evidentemente esto está ya con el COVID. Hasta ese momento nosotros éramos una compañía casi ofimática, ¿vale? El Excel estaba al orden del día y aquí quien no tenía un Excel no tenía nada. O sea, si sabías de Excel eras el rey, ¿vale? Entonces, claro, con el COVID cambia todo porque sí que teníamos alguna cosa empezando, se hablaba de transformación digital, habíamos implementado una app para los gastos de los delegados, ya que nos parecía fantástico. Y dices, hostia, es que somos digitales ya, ¿no? Claro, te llega el COVID, todo el mundo a casa y entonces te llama la directora general en este caso de Iberia, y nos dice, oye, esto hay que ponerse las pilas, porque claro, tenemos toda la red de ventas en casa, hay que empezar a funcionar de manera digital, me han hablado de Zoom, me han hablado de Teams, pero no sé qué significa esto. Bueno, tú y los tuyos que sabéis de cosas de estas, pues a ver qué me proponéis, ¿no? Entonces, bueno, digo, vale, pero no te olvides que nosotros estamos en un sector que somos los últimos, porque yo ya no cuento a la administración pública, porque compararse con la administración pública es compararte con el último de la liga y dices, bueno, los dos bajamos a segunda, con lo cual estamos en el peor momento posible para tener que hacer una transformación, ¿no? Entonces, digo, siempre hay que contextualizar para entender de dónde venimos, con lo cual si damos un pasito para adelante o un par de pasitos, es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como en ese momento éramos un departamento que nos llamábamos Commercial Excellence, ¿vale? Nosotros empezamos siendo un departamento que era el clásico concentrado y orientado a la productividad del equipo, los objetivos, los incentivos, el seguimiento de la marca, bueno, lo tradicional, por decirlo, que nos iba muy bien, ¿eh? O sea, no necesitábamos mucho más. Pero bueno, tenemos una directora general y un grupo que nos gusta iterar y que nos gusta ir creciendo. Entonces pasamos a llamarnos Commercial Excellence, donde y fuimos cogiendo un poco el gobierno de plataformas digitales, ¿no? CRMs antiguas que teníamos, bueno, las heredamos nosotros, plataformas con terceros también las empezamos a gestionar y pues básicamente para empezar a hacer impacto. Llega el COVID, la red de ventas en casa, pues hay que empezar a bombardear, ¿no? De manera un poco desordenada nuestros targets, médico de diferentes especialidades, farmacia y también consumidor. Entonces ya hemos hecho la evolución, hemos dicho, oye, esto hay que poner un poco más ordenado, hay que profesionalizarse, necesitamos gente, hay que hacer formación. Esto no va de impactar por impactar, esto va de aportar un poco de valor, ¿no? Porque si no nos van a decir que no quieren que les visitemos. Entonces hemos pasado a coger este rol un poco más global, que también experimenta proyectos más allá del billón de PIL, intentando establecer algún tipo de alianzas con startups, con plataformas de terceros, etcétera, y estamos intentando aportar valor. Eso es otra gran definición. ¿Qué significa aportar valor? A veces aportar valor puede ser no hacer nada, ¿vale? Pero bueno, entonces estamos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos sentamos, le dijimos a la directora y en general a la compañía, le dijimos, oye, esto pasa porque dejemos los silos, empecemos a trabajar juntos, porque si no, medical va por una parte, marketing va por la otra, compliance por aquella, y aquello era como muy difícil de gestionar, ¿no? Entonces, nosotros nos dijeron, no, vosotros poneos en medio e intentar coordinar todo esto, ¿no? Y dices, bueno, esto no es fácil, somos un sector tradicional, esto va de ser más transversales, de estar más coordinados, y no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, pusimos a todo el mundo en la misma mesa, no encima, en la misma mesa sentados, ¿vale? Y dijimos, oye, que nosotros no somos intrusivos, queremos lo mejor de cada uno, pero chicos, esto va de que nos tenemos que coordinar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros queríamos, primero para entender qué quieren nuestros clientes, ¿no? Nuestros targets, eran cosas que teníamos que empezar a consensuar entre todos. No es lo mismo lo que espera un medical
un medical advisor, que es lo que puede esperar un delegado de visita médica, por ejemplo, ¿no? Teníamos que alinear el contenido, porque claro, si ahora vamos a trabajar de manera más coordinada, el contenido tiene que ser compartido y consensuado. Tenemos que saber si tenemos las plataformas, la tecnología necesaria para llegar a nuestros clientes de la manera que ellos quieren. Teníamos que saber qué fuerza de ventas tenemos. Claro, dices, bueno, yo diseño una estrategia digital muy buena sobre el papel, pero si mi fuerza de ventas no está preparada para implementarla, que ya no sirve de nada, ¿no? Me he gastado cientos de miles de euros y aquello, al final, mi delegado va a ir, no te voy a decir con la libreta, pero bueno, va a acabar siendo muy tradicional, con lo cual no consigo este engagement en el target. Y finalmente, ¿qué medir? Somos una empresa y somos un sector que al final lo que quiere, ya no hablo de un ROI, pero sí que quiero medir qué resultados estoy teniendo, ¿no? Entonces, muchas preguntas con muchos actores, complicado. Entonces dijimos, bueno, esto hay que ponerle un nombre, hablamos con la gente de marketing y tal, y dices, hay que ponerle un nombre a todo este proyecto de transformación y de digitalización, que le llamamos el New Operating Model, nos inventamos pues, bueno, estos quesitos, estos work streams que le llamamos, bueno, todo muy chulo. Al final la idea era, vamos a dejar de trabajar en silos, vamos a generar siempre equipos transversales, ponemos un líder en cada equipo que no sea del departamento seguramente que a lo mejor debería liderarlo históricamente, porque así forzamos esta curva de aprendizaje y empezamos a trabajar juntos. Bueno, esto es un proceso, como todo. Al principio en algunos casos fue un fiasco y en otros fue muy bien. O sea, yo vengo aquí a explicar la verdad. No, y como encima se está grabando, creo, no tengo opción de mentir. Entonces, en general ha ido muy bien y allí donde no ha ido tan bien, pues hemos aprendido que hay que trabajar de manera diferente. Entonces, nosotros como Commercial Excellence cogemos este reto de decir, vale, ahora tienes que cambiar todo esto. Yo me siento con el equipo y con otras personas que nos ayudaban. Y decimos, bueno, nosotros nos sentíamos así, ¿vale? Hay que cambiar las 4 ruedas al coche, pero el coche tiene que seguir funcionando. Al final somos una compañía, no cotizamos, pero tenemos que seguir facturando y tenemos que seguir operando, ¿vale? Entonces, claro, dices, bueno, esto estaría muy bien que me diesen un año, todo el mundo a casa, ordenamos la casa, ¿no? Y como cuando viene la suegra y dice, bueno, yo tranquilos, yo limpio y que venga. No, pero es que estaba en el ascensor y tienes que limpiar on demand. Entonces decimos, bueno, vale, esto es cómo me siento, cómo transmito, somos gente que intentamos transmitir orden. Oye, chicos, esto tiene que ser una cosa más entre todos. Tenemos que colaborar, tenemos que ordenarnos, tenemos que definir metodologías, tenemos que trabajar por procesos, porque si no, pues nos vamos a la cuneta directamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que este proceso de pedagogía interna, yo creo que ha sido una de las claves de nuestro, no quiero decir éxito, pero de las cosas que a nosotros nos ha ido muy bien. Invertir muchísimo tiempo en explicar. Nosotros siempre decimos, bueno, nosotros hacemos dashboard, implementamos proyectos, plataformas, pero si al final no lo compartimos con gente, con otros equipos que tienen un mindset totalmente diferente al nuestro, esto no sirve de nada, ¿vale? Entonces, bueno, con este mandato más o menos de trabajar juntos es el que nos quedamos y con el que estamos trabajando desde entonces. Entonces, al final, para empezar ya a caminar, porque esto queda muy bien, dijimos, bueno, vamos a definir 3 pilares. Tecnología, sí o sí, tenemos que invertir. Éramos una empresa, como decía, ofimática. El Excel llega hasta donde llega. O sea, muy bien, pero esto ya forma parte del pasado. Con lo cual tuvimos que invertir en tecnología. Cierto es que tienes que tener una sponsorización por parte de la dirección general, en este caso de nuestra corporate, porque sin inversión esto no avanza, ¿vale? Muy clave, procesos. Al final, la tecnología, si no se implanta de manera ordenada, pues bueno, se queda en tecnología, se queda como en una de las 70 apps que tenemos en nuestros móviles que no utilizamos para nada, ¿no? Al final solo utilizamos el WhatsApp, utilizamos 4 o 5 apps, ¿vale? Y la más utilizada es el WhatsApp, que es lo más sencillo del mundo, pero al final es la que funciona. Y sobre todo, la gente en el medio, ¿vale? Muy importante. Si nosotros ya siempre hemos dicho, queremos ser customer centric, ¿vale? El primer customer es el empleado, ¿vale? Customer, empleado, médico, farmacéutico, auxiliar, cualquier persona. Entonces, comenzando desde el principio, pensando en las personas de la compañía, para después ya poder ir a un approach más realmente customer centric al resto de targets. Entonces, nosotros empezamos a poner un poco lo que eran las foundations, o sea, el ecosistema digital. Pasamos a implementar una CRM que es OCE, que en este caso es de IQVIA. Entonces, una cosa que era curiosa es que históricamente nosotros, en el centro de todo estaba el SAP.
¿Por qué? Porque era el financiero, ¿no? Ahí es donde estaban las facturas, es donde estaba las órdenes, estaba todo. El SAP era la madre de todos los sistemas. Y era el sistema, el resto eran cosas que orbitaban alrededor, satélites, 4 Excel, un Access, un Word avanzado, no sé qué. Nosotros pasamos a poner OCE como CRM en el medio, en el centro. Si realmente queremos ser customer centric, el SAP evidentemente es importante, pero tiene que coexistir y convivir. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer la implementación del proyecto del CRM. Entonces esto, que debería ser un vídeo, y vamos a ver si funciona. El vídeo lo que es un ejemplo de un par de delegadas nuestras cómo están utilizando el CRM. O sea, nosotros, y es así, hasta que teníamos este CRM, básicamente íbamos, no con la libreta, pero casi, porque teníamos un CRM bastante obsoleto, que era con un PC, no funcionaba sobre iPad, con lo cual tomar la orden de pedido en la farmacia era horroroso, o sea, no era viable, no es porque fuésemos con la libreta, es porque no era la tecnología necesaria para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, con la implementación de esta herramienta que ya vas con el iPad, ya cambia tu manera no somos capaces de poner el vídeo en ya cambia la manera en cuando que... lo ponemos del archivo no se pasa. Desde el archivo no puedo. Bueno, esto la verdad es que para nosotros cambió bastante, ¿vale? Es decir, incluso los delegados menos digitales, porque también los hay, evidentemente, con un proceso de formación y pedagogía, la verdad es que todo el mundo ahora lo utiliza y realmente pues, ha sido para nosotros un cambio notable en la manera de gestionar y sobre todo también en el approach que hacemos en este caso a la farmacia, ¿vale? Con el médico igual, pero en la farmacia tiene más intríngulis a veces porque claro, tienes que hacer el pedido y hombre, es una manera incluso también de transparentar más la gestión porque le puedes estar enseñando allí el descuento, las cantidades que les vas a pedir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí yo creo que claramente hemos mejorado, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo implementamos 2021, a finales del 20 y, bueno, costó un poco como todo, pero ahora ya es una realidad y podemos evolucionarlo. ¿Vale? Entonces, hemos puesto tecnología, hemos puesto un ejemplo, pero también hemos puesto muchos procesos en marcha. De hecho, una de las cosas que también tiene que ver con los procesos es que hemos incorporado a una persona en nuestro equipo que es una PMO, que es una Project Management Officer, que es lo que hace es ayuda a los otros departamentos a intentar trabajar en base a procesos, porque si no trabajamos en base al Outlook. El Outlook marca nuestra agenda, ¿no? O marcaba nuestra agenda. Entonces, esta persona tiene un rol transversal en la compañía y entonces aquellas cosas que están razonablemente desordenadas ponen en común a las diferentes personas que actúan y ayuda a ordenar en base a procesos, ¿vale? No somos alemanes desde el punto de vista de ser súper estrictos, pero bueno, al menos ponemos una serie de guías. Entonces, sobre todo para la generación de contenidos, para las políticas comerciales, para los nuevos lanzamientos, eran cosas que, bueno, se gestionaban dejarme decir, de aquella manera, ¿no? Todos los procesos de webinars, cuando envió la invitación, cuando envió el recordatorio, quién lo envía, cuándo lo envía, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos hecho con una herramienta también de Marketing Cloud, de Salesforce, para hacer todos los journeys de lanzamientos a todos los clientes, ¿vale? Entonces, al final, todo esto, como os decía, en algún momento tenemos que empezar a medir cómo estamos haciendo estas cosas, qué resultados estamos teniendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en temas de Customer Profiling, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente nosotros tenemos un único criterio, que era el potencial de adopción, pues ahora somos capaces de saber cuál es el comportamiento digital de nuestros targets, cuáles los behaviors que tienen cada uno. Es decir, ahora ya tenemos 4 criterios de segmentación de nuestros clientes, que lo que nos hace es que les enviamos contenidos unos u otros en función de lo que ellos han declarado que quieren recibir, ¿vale? Entonces, es una manera de no café para todos, sino envío el mismo contenido a todo el mundo. Esto es lo que nos permite. Tenemos diferentes personas y entonces en función de si yo lo quiero más por face to face, yo lo quiero por digital o por mail. Yo quiero hemos detectado que hay médicos, por ejemplo, que ya no hacemos lo tradicional de una visita al ciclo, no, porque a lo mejor hemos detectado que ese médico
un ciclo, uno de cada 2 ciclos le visitamos y el otro hacemos simplemente un recordatorio de algún contenido pues, digital. Entonces son criterios que nos ayuden a adaptarnos mejor a lo que los clientes quieren, ¿vale? Y hemos pasado de un 100% de face-to-face a un 80% de face-to-face, como muchas de vuestras compañías están haciendo. Eso lo que nos hace es, pues, uno, poder visitar más médicos o algunos otros visitarlos de una manera diferente. Entonces, bueno, pues son maneras que nos hacen ver si nos estamos realmente adaptando. Otras cosas que hemos conseguido, pues bueno, estamos en ese un punto del consentimiento. Nosotros teníamos un déficit importante de consentimiento informado en farmacia, que ya lo hemos mejorado muy mucho. En médicos ya lo teníamos razonablemente bien. Entonces, bueno, es un tema que hay que ir continuamente haciendo. Y un tema que estamos trabajando, lo del Customer Engagement Plan, que es tener un plan específico por target y persona, ¿vale? Esto es, empezamos a mitad del año pasado, entonces la idea es durante este año tenerlo un poquito más aterrizado, ¿vale? Pero sí que es cierto que de alguna manera vamos intentando tener más datos, porque ligando con lo que es la jornada de inteligencia artificial, si no tenemos herramientas no tendremos datos, y si no tenemos datos no podremos hacer nada de inteligencia artificial ni avanzada. Entonces, claro, antes era imposible porque teníamos Excel, pues ahora que tenemos tecnología y tenemos procesos que nos permiten tener datos estructurados, pues podemos empezar a plantearnos estas cosas, ¿vale? Esto ya lo he comentado. Y entonces, ligándolo con esta parte de datos, claro, nosotros hacíamos seguimiento tradicional de nuestros mercados, de nuestras marcas, ¿no? Pues el famoso IE, el incentivo, el objetivo, bueno, cosas que no os tengo que decir porque lo sabéis seguramente incluso mejor que yo, ¿no? Pero entonces, claro, a partir de tener todos estos datos, todas estas plataformas nuevas, pues tenemos una infinidad de datos que hay que empezar a ver si tiene sentido lo que estamos haciendo y empezar a medir. Entonces, nosotros lo que hicimos a nivel corporativo, para todas las filiales, hicimos una encuesta, ¿vale? ¿Cuáles eran las áreas de mejora? Básicamente, fueron los 4 puntos que salieron aquí, ¿vale? Un tema de cultura y de capacitación de nuestros equipos. Claramente nos faltaban, y por eso nosotros internamente hemos hecho algún tipo de upgrade en algunos perfiles, y también hemos incorporado una figura del Data Scientist que nos viene bien para aislarlo de lo que es el negocio tradicional y tener una visión mucho más global de la compañía y poder enlazar las diferentes áreas. Entonces, ¿cuáles son las 2 áreas donde nosotros podemos hacer más como filial? En el Data Governance y en la priorización de casos de uso. ¿Por qué? Porque la parte de infraestructura, en nuestro caso, es una cosa global. Entonces, esto nos vendrá dado, con lo cual aquí poco te podemos hacer. Pero es evidente que va en la línea de lo que habíamos dicho antes. Si no invertimos en tecnología, todo esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y en la parte de cultura hay programas que ya vienen desde Corporate, y nosotros internamente, pues evidentemente hay que hacer formación continuada, porque con lo que sabíamos hasta hace 5 años no somos capaces de abordar lo que queremos hacer ahora, ¿no? Porque si no, estaríamos haciendo lo mismo. Queremos hacer cosas más sofisticadas, pues es tiempo de profesionalizarse un poco y de tener más conocimiento. Entonces, ¿cómo estamos trabajando la parte de Data Governance? Se han definido una serie de ámbitos, de dominios de información, ¿vale? Que hay un responsable de cada dominio de información, de tal manera que hay una parte transversal por encima que lo que hace es aunar la visión global de las diferentes áreas, para ver si, yo qué sé, por ejemplo, la parte de recursos humanos está dando un dato, pues que con la parte de, no sé, de acceso, de mercado, de lo que sea, pues que se puedan cruzar de manera coherente, que esté totalmente que esté armonizado ese diccionario de contenidos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la figura en la que estamos trabajando. Históricamente, en nuestra compañía esto lo gestionaba IT, entonces IT ha pasado de estar arriba a estar abajo, ¿vale? IT ha pasado a ser un departamento de soporte importantísimo, pero que se centra en lo que es la infraestructura, ¿vale? Entonces, nosotros estamos trabajando en cómo definir cada uno de estos dominios de información, porque al final gestionamos información de mercados, la clásica, información financiera, toda la parte de supply. Seguramente vuestras compañías habéis sufrido roturas de stock o algún tipo de issue, déjame decirlo así, en términos de stock, con lo cual, pues claro, si tú puedes hacer unas previsiones de mercado, pero por otro lado no te entra el producto, pues dices, pues no voy a poder, no sirve de nada. Entonces, con este fin de aunar toda la información, nosotros estamos en ese punto de mezclarla en el buen sentido,
¿vale? Entonces, por áreas, nosotros básicamente estamos analizando datos de todas estas áreas. Históricamente, nosotros nos quedábamos en la primera y en la segunda, bueno, en primera o segunda en el sentido de markets y branch performance, y la parte de fuerza era la fuerza, el equipo de ventas. Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es enriquecer cada una de estas áreas con enriquecer cada una de estas áreas para después intentar cruzarla y ver si lo que estamos haciendo. Lo que sí que no vamos a hacer ahora es hacer muchas más cosas, porque tenemos tanta infinidad de datos que es momento de pararse, entender qué estamos haciendo y ver si lo que está haciendo funciona. Porque a día de hoy estamos haciendo muchas cosas y no sabemos si todo funciona, ¿vale? Seguro que no, pero vamos. Pero es importante saber lo que no funciona, porque si no, es que parece que también como la tecnología cada vez es, déjame decir, más fácil incorporarla, pues venga, más tecnología, y hago un algoritmo nuevo, y ahora un Python, y ahora hago el no sé qué. Digo, ya, pero todo esto, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo qué es lo que nos está funcionando? Y muchas veces no lo estamos, porque no tenemos tiempo de pararnos. Entonces, estamos en este también mensaje pedagógico a la compañía de, oye, que hay que parar, no hay que poner nada más en marcha, suficiente tenemos, o para lo que es nuestra empresa, nuestra compañía, consideramos que es suficiente, con lo cual vamos a pararnos. Y entonces por eso estamos en todo lo que es, bueno, claro, eso pongo el detalle de muchas de las cosas que históricamente hemos estado analizando. Entonces, lo verde lo damos por asumido y en dónde estamos intentando entender dónde nos funciona o no. Toda la parte digital, ¿cuantísimas acciones digitales hacen vuestras compañías? Bueno, entiendo que muchísimas. Entonces, entender qué retorno nos está dando eso, y no hablo de retorno de inversión, no hablo de retorno económico, hablo de realmente es útil, o sea, se valora, el médico realmente lo valora bien, o sea, es lo que quiere, eso es lo que estamos intentando. Todas las sesiones clínicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, hay un montón de iniciativas detrás que ahora hemos decidido, oye, cerramos un momento, vemos y decidimos, ¿vale? Y tenemos un área, esta sí que nos hace mucha ilusión explicarla, que es la parte de analítica avanzada, ¿vale? Entonces, en ese área, básicamente tenemos tres pilares. Una, entender qué es lo que puede llegar a pasar. Tenemos una base de datos o una serie histórica de datos suficientemente madura y suficientemente robusta, no tanto como nos gustaría, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, suficiente como para intentar empezar a pensar qué es lo que puede pasar, haciendo forecastings de ventas y tal. ¿Qué deberíamos hacer? Algo más de prescripción, algo más de recomendación, en base a lo que sabemos que ha funcionado, pues qué es lo que creemos que deberíamos hacer, ¿vale? Y otro es qué tenemos que hacer o qué alternativas tenemos a lo que estamos haciendo. Esto básicamente son análisis de precios, sensibilidad a los precios, elasticidad de descuentos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si es inteligencia artificial o inteligencia avanzada, es algo que nosotros creemos que es algo que la compañía necesita, primero de todo, porque si no sería un hobby, ¿vale? La compañía creemos que lo necesita, estamos en ese momento también de explicar que estas cosas a lo mejor hoy no, pero de aquí 2 años nos van a dar más ventas o nos va a permitir entender mejor a nuestros clientes, porque no todos son ventas, puede ser tener un mejor engagement con nuestros targets. Entonces, esos son donde tenemos personas dedicadas solo a esta tarea, que de per se ya es mucho. Queremos aislarlas un poco del día a día para que se centren en pensar en el futuro. Y es la manera en que hemos decidido que al menos nosotros creemos que nos puede ir mejor. Entonces, bueno, son iniciativas a medio o largo plazo que no sabemos, de cada una que vaya bien, 3 irán mal, y esto ya lo sabemos, no pasa nada, pero si una nos ve bien, oye, pues eso que hemos aprendido, ¿vale? Y bueno, este año es el primer año que podemos decir que estamos full dedicados a esto, porque el año pasado nos lo tomamos más como un año de aprendizaje y de evangelización de la iniciativa dentro de la compañía. Y bueno, creemos que vamos a conseguir alguna cosa chula y como mínimo nos lo pasamos también bien, que al final también va de pasárselo un poco bien, ¿no? Entonces, un par de las últimas 2 slides, un takeaway para mí súper importante, ¿vale? Hay un artículo que yo recomiendo que es de McKinsey, que es lo que un CEO tiene que saber de inteligencia artificial. Esto yo ya se lo envié a nuestra directora general, porque esto nos asegura la sponsorización de todo esto. Si tu director responsable esto lo entiende, son 17 páginas de artículo, pero bueno, hay bastantes figuras, yo creo que es comprensible. Si lo entiende, si lo avala, si lo respalda,
hay mucha parte del camino que ya está trazada, porque el camino te da un tiempo para poder avanzar. Sin una buena sponsorización del proyecto, al menos en nuestro caso, tengo la suerte de decir que la tenemos, no solo aquí en la filial de Iberia, sino a nivel corporativo, porque el mandato es que tenemos que ser una empresa data-driven. Sin una sponsorización del proyecto o de esta línea de inteligencia artificial, esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, nosotros nos curamos en salud e intentamos que siempre de todo esto haya una parte de que es conocida por la dirección general. ¿Vale? Y ya por finalizar, para nosotros uno de los learnings es que la tecnología es un más, o sea, sí o sí hay que invertir, o sea, no se puede hacer un acto de fe, hay que invertir, esto no es un coste, es una inversión. Tenemos que estar coordinados, es un mantra, esto ya no va de trabajar por silos, tenemos que estar coordinados. Los procesos y la metodología son necesarios, nos ayudan, o sea, en nuestro día a día, pero cuando tenemos que poner iniciativas en curso, pues aún mucho más, pero al final esto va de personas, ¿vale? O sea, estos somos pequeños grupos de trabajo que tú tienes que tener a todo el mundo con todo el compromiso y totalmente on board para realmente poder llegar a algún tipo de resultado. Después será bueno o será malo, pero si no vamos juntos, esto no vamos a ningún sitio. Entonces, al final, nosotros, comenzando por el empleado y acabando por el cliente, las personas en el medio, ¿vale? O en el centro. Y hasta aquí. Muchas gracias. Vamos a ponernos así. Vale. Así nos vemos todos. Ya está. Bueno, muchas gracias. No sé qué hora es, pero creo que vamos muy bien. Igual acabamos hasta antes. Vale. Yo voy a empezar a hacer una pregunta y luego ya abrimos. Y cuando modero me gusta hacer esto, que es empezar por el principio, que parece una paradoja filosófica chorra, pero no lo es tanto. Y es a cada uno de vosotros, cojo el título de la ponencia, por ejemplo, entendiendo al comprador online en el mercado de Consumer Health, en 2 palabras, 7, 14 o 2 frases, ¿cómo es el comprador online? Ese resumen que nos pueda permitir luego hacer un debate o unas preguntas más adelante. Y a ti te voy a preguntar lo mismo. Voy pensando. O sea, para mí lo más importante es entender que el comprador es un comprador mixto. O sea, siempre miramos el mundo digital, físico, y en realidad para el consumidor no tiene esta barrera o esta diferenciación, y pensemos nosotros mismos. Insisto, no solo como comprador, sino cuando buscamos información. Tú puedes informarte en la tienda, te informas online, te informas en los 2 sitios. Entonces, yo creo que tenemos que romper, ¿no? Antes hablaba Harman, romper silos, pues también romper estos 2 silos del mundo físico y del mundo digital. No hacemos, como consumidores, no hacemos estas diferencias. Y también Harman decía, ¿no?, importante analizar, es que al final sin dato mata relato, ¿no? Aquí has puesto una slide que decía que sin dato es opinión, pues nosotros siempre decimos dato mata relato, con lo cual muy importante entender bien, tener información y utilizar esta información. Y ya he utilizado muchas palabras. No, sí, fenomenal, está bien. Y solo una, ¿cómo la tecnología puede ayudar a la experiencia de cliente? Bueno, es que la tecnología debe ayudar porque ahora yo creo que ya no es un elemento neutro. O sea, somos tan exigentes que aquello que no te ayuda lo descartas directamente. Entonces, ya no la tecnología hasta hace unos años quizá era algo que, bueno, estaba ahí y tal, era pues, nice to have, pero ahora o haces algo, si haces algo que está muy bien, realmente vas a ayudar, pero podríamos decir, pobre de ti, que no lo hagas bien porque si no lo haces bien te va a restar. Entonces, claramente nos hemos habituado a vivir con tecnología. Entonces, solo puedes hacerlo bien si realmente quieres aportar un poco de valor. Y si yo he entendido bien tu presentación, cuando hablas de cliente hablas no solo del farmacéutico, no solo del médico, sino de tu gente también, de delegados y de todo. Y a mí me ha trascendido que y me ha llamado la atención mucho el vídeo también, porque claro, o sea, estoy por llamar a recursos humanos y quitároslas. No, que no lo voy a hacer, obviamente. Están blindadas. Sí, ¿no? Vale. Entonces, pues os quito a todos los demás, que parecía que no. Porque claro, les habéis tenido, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros sufrimos mucho, que no nos compran esto ni a tiros, ¿no? ¿Os lo han comprado de verdad
o sigue tardando? O... A ver, no es demagogia, ¿eh? O sea, no ha sido fácil, pero lo han comprado. Es decir, ha habido un proceso desde el principio de explicar el proyecto, de explicarlo muy bien, de irnos a hacer visitas en conexión, nosotros llamamos ir al campo con ellos y entender cuál es la necesidad, cuál es déjame decir, las miserias a veces que se encuentran en algunos centros de salud, en la farmacia, entender muy bien. Siempre tendrás, ¿no? Como lo que decía Laia, ¿no? Hay un 10% de gente sí, de que, bueno, residual o no, pero que, bueno, los tendrás ahí. Pero sí que nos lo han comprado. No ha sido fácil, pero ahora creemos que todo el mundo utiliza este tipo de tecnología. Muy bien. ¿Alguien se anima? ¿Dudas? Sí, me animo a dedicar. 1 y 2. Quería saber si a la hora de comprar esto, la reventas, ha habido por parte de la compañía algún modo de incentivar o los incentivos van solamente ventas o va una parte también cualitativa de esta parte Vinculado a los incentivos de compañía. Sí, sí. A ver, no, o sea, no de per se. Lo que sí que, de hecho, ha sido, no te voy a decir al revés, pero en los incentivos nuestros hay una parte cualitativa. O sea, los incentivos de nuestra red de ventas no es solo ventas. Hay una parte de los incentivos que es el desarrollo digital o el desarrollo analítico por parte de la red de ventas. También es cierto que por parte de recursos humanos hay un programa de upgrade, ¿no?, de las capacidades analíticas y digitales de la red de ventas, pero yo te diría que dentro de los incentivos lo que intentamos es, oye, pues mira, no poner, por ejemplo, incentivos de un 20% de tus visitas digitales, porque esto es muy fácil al final, oye, al final te llamaré y tal, ¿eh? No, hazme un análisis del plan de tus farmacias o de tus médicos en base a la información que sale en el CRM y etcétera, etcétera. Obviamente, antes de hacer eso hemos tenido que validar que lo que les pedimos está disponible, está accesible. Siempre decimos, lo que está más de 2 clics no existe, es como la segunda página de Google, nadie sabe lo que hay ahí detrás. Si no está a 2 clics, no vale. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer con ellos para decir, oye, a ver, no está a 1 clic, pero está a 2, ¿vale? O sea pero hay mucho trabajo ahí de formación, de explicar y un poco de paciencia, también de divulgación. Aquí estamos, perdón, que incluyo. Estamos trabajando, de hecho, desde IQVIA en un proyecto para analizar cuáles han sido precisamente las tendencias en este aspecto, ¿no? Y cómo de madura está la omnicanalidad en las diferentes compañías farmacéuticas. Y en cuanto a incentivo nos encontramos compañías muy diferentes, ¿no? Compañías como nos está contando Herman, pero compañías que sí que han puesto un incentivo de un X% de tu trabajo tiene que ser digital o otros canales, y entonces, han incentivado de esta manera que la red, ¿no? También nos dicen, ¿no? Ojo, a mí me da, ¿no? Algunos de los entrevistados que nos decían que habían hecho esto también nos decían, ojo, a mí me da miedo cuando yo quite este incentivo, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Vamos a seguir utilizando estas herramientas o en el momento que yo retiro un incentivo las dejamos de usar o caen allí en el olvido? Entonces, aquí hay diferentes estrategias en función de la compañía, ¿no? Creo que cada entrevistado nos ha contado cosas diferentes, sí. Nosotros no hacemos consumer, pero hemos incentivado el uso de digital y ha pasado lo que definió, lo habréis oído, la ley de Goddard esta, que se fijan en el incentivo, en el objetivo, en el incentivo, han cobrado todos y lo consiguieron en un día. Era mandar emails. Tenían un ciclo entero para hacerlo. Claro. Es que estáis spameando nosotros, pues lo estáis mandando vosotros, ¿sabes? ¿Qué va con esto? La puñetera pedagogía de lo que crees que se entiende fácil y es fácil. Yo muchas veces me peleo con ellos porque, a ver, yo llevo la maleta antes del iPad, ¿no? También. Y digo, vamos a ver, dame el iPad. Mira, tienes Netflix, Prime, el Candy Crush. Eso sí sabes. Eso no tienes problemas. Pero el OSI, ¿sabes? Sí, sí. Eso es complicadísimo. No, hombre, no. Dale. La reflexión que quería hacer iba en línea con eso. Perdón, soy Andrés Ramón de Laboratorio Rubio. Cuando nosotros desarrollamos algo para nuestras redes, tenemos que pensar que el usuario de la red es un usuario de Candy Crush. Sí, sí. Es un usuario de Spotify. Sí. Y todos entramos en Spotify y tú haces clic y estás escuchando música. Nosotros también usamos OCE y es un gran avance, pero tienes que darle a 3 clics. Sí. Tenemos unos compañeros, nosotros mismos nos hemos acostumbrado a tener aplicaciones que en 2 clics estás viendo contenido, en 2 clics te está devolviendo. Tenemos que
proceso muy claro en intentar, o sea, si podemos hacer una aplicación de reporting que se parezca a Spotify, estaremos más cerca, porque al final es lo que, cuando el médico entra en su ocio, ve eso. Si tú eres capaz de irle y enseñarle un CBM, y digo, mira, este es, y primero lo que tú has segmentado, que es más interesante, pero allí tienes el resto de opciones, se parece a un entorno que le aleja del trabajo, ese tipo de cosas, creo que es lo que aporta valor, porque si no al final, en el móvil tenemos el trabajo y el ocio, y todo lo que podamos llevar a ese campo es un gran avance. IQVIA, apunta. El negocio es vuestro. ¿Sabes? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo y es más, a mí me han llegado a pasar cosas surrealistas, perdonad que estoy aquí yo acaparando un poco, es que no me va, o si en el hospital en la -1 porque no tengo internet. Digo, pero si funciona offline. O sea, venga, buscaros por lo menos buenas, ¿sabes? Buscaros buenas excusas, coño. Que es que no, pero esto ocurre y ocurre. Muy bien. Yo por añadir un punto, una cosa que también nos ha funcionado, o yo quiero pensar que nos ha funcionado, es explicar muy bien lo que estábamos... O sea, mi punto de vista es que desde las oficinas hacemos muchos proyectos, de los cuales ¿cuántos llegan a la red de ventas? Pues pocos, o cuando llegan tarde a veces, ¿no? O no han tenido visión del histórico de cómo ha ido a avanzar ese proyecto. Entonces nosotros nos encargamos de ir explicando cómo van los proyectos, aunque quede un año, pero oye, estamos en este momento, Y también hemos explicado lo que no ha funcionado, o sea, proyectos que hemos cancelado. Oye, mira, hemos cancelado este proyecto porque no lo veíamos claro, o hemos avanzado y no nos convencía, o hoy hay muchos y ya lo haremos más adelante. Porque si no, me da la sensación que desde la red de ventas siempre es a ver qué me vienen estos. Cada vez que hay reunión de ciclo dices, y ahora voy a ver con qué me vienen estos. Es importante también decir, al menos nosotros, oye, esto lo hemos cancelado o este proyecto no ha funcionado, porque es como un ejercicio de transparencia, de hacerlos más partícipes, de que también trabajas, que evidentemente trabajas pensando en ello y dices, hostia, esto ahora no toca, porque ya nos va suficiente bien con esto, ya lo evolucionaremos, ya tendremos tiempo de hacer más cosas, de momento vamos a quedarnos con esto. Y el ir haciéndoles partícipes de tu grado de avance o de desavance, por decirlo de alguna manera, yo creo que a ellos también les ha ido bien para entender que es una correspondencia. Perdón, aquí yo... No, por Dios, si sois vosotros los protagonistas, yo no. 1 y 2. Sí. Hola. El comprador digital de farmacia, comparativamente con otros sectores, la moda, la alimentación y tal, ¿cómo tenéis esa comparativa? O sea, hablabas de un 4% de cuota en... No te oigo, perdona. Hablabas antes de que la venta en farmacias online es de un 4%. En otros sectores es mucho mayor. Sí, muchísimo mayor, sí. ¿Qué interpretación hacéis de ese dato tan bajo? ¿Por qué es tan bajo la farmacia? Yo creo que por lo que os decía antes, por la capilaridad que tiene la farmacia en España. Es que tienes una farmacia y un bar a la vuelta de la esquina. Sí. Creo que son los establecimientos más No sé a qué vas primero, pero... concurridos, sí. Depende. Las uñas, ahora, Exacto. Bueno, y en Barcelona panaderías. Sí. Hay un boom, no sé por qué. Pero yo creo que uno de los motivos que os decía, España es de los países que tiene una penetración, el e-commerce de farmacia más baja comparado con otros países de Europa, pero es que también es de los países que tiene más farmacias por habitante. Entonces, claro, esta dualidad de la conveniencia, ¿no? Y en función también de lo que tenga que comprar, porque no es lo mismo lo que os decía antes, ¿no? Con los pedidos mínimo. Tampoco no es lo mismo que mi necesidad sea una pasta de dientes que a lo mejor me cuesta 4 euros y hasta llegar a los 50 euros de pedido mínimo tengo que comprar muchas cosas, o que tenga que comprar un par de productos que ya son 45 y tengo que, añado la pasta de dientes para llegar a los 50. Entonces, esta cercanía tan alta de la farmacia hace que que la penetración sea mucho menor. En otros ámbitos, claro, la penetración del online es más alta. ¿A futuro cómo veis el mercado online de farmacia? Como expertos. O sea, yo lo que os comentaba, creemos que lo que nos dicen los compradores es que no va a haber un cambio radical en hábitos de compra, pero lo que os decía, va a quedar.
va a quedar y va a seguir creciendo. Yo creo que va a tener una evolución positiva. ¿Que va a representar el 50% en 3 años? No lo veo, no sé qué tendría que pasar para que fuese, ¿no? Pero sí que es verdad que es un canal que existe y que no solo existe para la compra, insisto mucho esto, existe para informarnos. Y a veces nos olvidamos de esta parte de la información y asegurarnos que nuestros productos tienen la información que toca, con el branding que toca, porque al final, te guste o no, a veces tus productos aparecen online, ¿no? De manera proactiva o de manera reactiva, pero allí están, pues asegurarnos pues que, no sé, que la foto de la caja sea la última que toca, o que la información, la descripción sea la que toca y no otra, ¿no? Y esto es importante, tener una gestión proactiva, aunque tú no seas el que lo pone en el canal, porque a veces sabemos que, bueno, que el producto aparece, ¿no? en ese canal. Entonces yo creo que eso, tendencia positiva y bueno, qué peso va a poder coger no te sabría decir a X años. O sea, Italia está en un 6% ahora mismo, para que tengas una referencia. Alemania tiene un 20%, claro, el 20% de Alemania lo veo lejos, el 6% de Alemania pues estamos alrededor de un 4 o 5 ahora, pues lo veo más a corto plazo. Porque luego a nivel operativo, ¿cuántas farmacias hay en online? Porque al final, a día de hoy, el mercado online farmacéutico lo mueve, está muy polarizado, ¿no? A ver, Hablabas tú de Amazon, plataformas, sí. y luego pues las comerciales de farmacia, que son las que, pero claro, tenemos un universo de 22.000 farmacias y que no se han incorporado a este mundo, ¿no? A este mundillo, porque ya les viene bien el canal físico. A ver, farmacias online hay muchas. Que sean exitosas hay pocas. Porque Que sepan gestionar bien, me he explicado mal, que sepan gestionarlo bien, todo esto. se está muy concentrado, el mercado online está muy concentrado en muy pocos players. También es verdad que no lo veíais, uno de los puntos que el consumidor valora del online es el número de referencias. Entonces, tener actualizadas números de referencias, gestión de stock de números de referencias, es complicado, es inviable que todas las farmacias puedan tenerlo. Os voy a decir más, hay farmacias que aún son meros dispensadores. Entonces, esta farmacia, si no ha evolucionado a día de hoy a ser más recomendador que puro dispensador, lo veo a años luz de poder moverse en un mundo online. Tampoco creo que sea viable que haya muchas plataformas online de farmacias, por lo que os decía, porque hasta es difícil que sea un negocio sostenible si está muy, muy fragmentado. Andrés, sí. En referencia a esto, ¿habéis valorado el hecho de que los grandes mayoristas estén empezando a crear sus propios portales? ¿Creéis que van a entrar en competencia? ¿Que no van todos no van a quedar? Porque ¿habéis analizado este tipo de...? ¿Cómo va a avanzar? Al final es un player más que puede formar parte del entorno, ¿no? Del ecosistema online. ¿Qué grado de éxito van a tener? Esto no te lo sabría valorar. Me encantaría poderte dar una respuesta, pero no tengo. Depende de lo que ofrezcan, depende al final de la usabilidad de la plataforma, del posicionamiento. ¿Va a funcionar o no? Puede ser que sí, puede que no. No tengo una respuesta clara. Pero pueden formar parte, igual que están, ¿no? Todas las promofarma, que no deja de ser. Al final siempre pensamos en las puras e-commerce, pero también hay plataformas, ¿no? Como puede ser, uno sería Amazon, pero también tenemos promofarma, que no deja de ser una plataforma de venta online de farmacias. Bueno, depende del modelo donde vayamos. Y un poquito más allá respecto a mayoristas, si tenéis algún dato de nivel de posible aceptación de que el laboratorio venda directamente a consumidor, a productos no fármacos, saltándonos el canal, aunque el día de hoy es nuestro principal cliente, pero saltándonos el canal farmacia mayorista y que tengamos nivel de aceptación por parte de no usuarios, sino directamente de farmacia. Esto a día de hoy tampoco te lo sabría valorar, porque no hay muchos que lo estén haciendo. Hay muchos que venden, o sea, sí que es verdad que hay compañías que están vendiendo a través de Amazon, gestionando ellos mismos
el producto. Claro, ¿de qué depende? De la aceptación de tu brand awareness y no es lo mismo que yo sea la marca líder con mucha penetración, donde el nivel de aceptación va a ser uno y donde hay poca alternativa, que si soy uno de los 50.000 players y no tengo esta diferenciación, ¿no? Hay compañías que están haciendo esto, una gestión proactiva, y están vendiendo a través de Amazon y no les va mal. Y de manera directa no hay tantas compañías que tengan su propia página web. Hay algunas, hay. Pero no yo es... creo que el vender, o sea, yo creo que las compañías, cuando nosotros hemos hecho alguna prospección, charla informal con otras compañías o incluso con farmacias, es como un salto triple mortal. Entonces dices, bueno, tengo unos canales, ¿no? Puedo tener Amazon, puedo tener unas plataformas de farmacias, puedo tener un mayorista. Esta no es mi guerra, seguramente. Depende también del tipo de compañía que sea. Si estás 100% centrada en food, por ejemplo, me lo invento, pues a lo mejor sí que tiene sentido, ¿no? Pero en un portfolio más clínico o más de producto, yo lo veo... Además, cambia esto totalmente. Sí Jubia, que te va a decir los datos, pero... No, pero además cambia Claro. totalmente la logística, ¿no? O sea, es que tienes que... Sí. Además, potencialmente ya no, ahora puedes, si haces venta directa, potencialmente puedes distribuir a 22.000 puntos de venta, Sí. Nadie llega a tantos, pero claro, si tú abres la puerta a hacer tu propia página web, a nivel clientes, potencialmente pueden ser muchos como Sí, compañía, bueno, cambia romper. totalmente la estructura que necesitas, la operativa, Sí. la logística, hacer llegar Que los cambia tu modelo de paquetes. negocio. ¿No creéis Cambia. que uno de los problemas, yo no tengo ni idea de ello, hice consumo hace mucho tiempo, pero que uno de los problemas puede ser si estás instaurado en Canal Farmacia, que la farmacia se retalie contra ti porque te acabas de salir de su canal? Depende del posicionamiento que tengas en la Claro, farmacia. no, si estás instaurado, lo dicen. O sea, al final esa misma esta pregunta hace años, en lugar de planteárnosla con el online y con la farmacia, nos la planteábamos qué pasa si voy al supermercado o a la parafarmacia. ¿Qué pasa? Que hay compañías, no voy a decir nombres, hay compañías que lo hicieron y les fue muy mal porque la farmacia pues no tomó bien esa decisión de también estar disponible en el supermercado. Hay otras compañías que lo han hecho, que tenían un posicionamiento muy fuerte y la farmacia ha convivido con ella. Entonces, por eso os decía que yo creo que depende mucho, ¿no? El online o no, al final es la misma decisión de en su momento, ¿no? Hace 15 años, de si me lo llevaba al supermercado o no. Pues bueno, depende un poco de tu producto. Hace tiempo incluso hubo comunicados de colegios farmacéuticos respecto a un producto que creo que es la sal de fruta, cuando se pasó de farmacia a venta al supermercado, que colegios de farmacéuticos reclamaron o hicieron comunicados contra el laboratorio y contra la venta en supermercado. Pero yo creo que nos pasa un paso que nos queda, es decir, a nivel de farmacia, a nivel de distribución, en nuestro caso hemos mirado distribución directa por Amazon o postes de venta por internet directamente nosotros, y a nosotros nos sale mejor vender directamente que a través de la plataforma de Amazon. Pero falta, claro, el clic, es decir, si nos saltamos la farmacia. Yo creo que ahí hay un punto que es no lo que si a ti tu modelo de costes lo soporta, sino qué quiere el farmacéutico. Porque al final el farmacéutico gestiona 20.000 referencias. Si tiene que empezar a comprar en, no sé, 20 plataformas, pues hombre, a lo mejor no le estamos haciendo la vida lo más fácil posible, ¿no? Entonces, depende también de los productos que tengas, cuán prescriptor sea de tus productos. Bueno, yo creo que el analizar el modelo de costes es evidente, que pues, si no salen los números pues no salen, pero si salen hay que ir pensando un poco de decir, vale, ¿y esto cómo lo va a encajar, ¿no? Como decía Laia, ¿cómo lo va a encajar el farmacéutico? Porque si me salen los números, pero va a ser un buen porque en todo caso sería algo complementario, entiendo yo. Entonces, claro, si va a dejar de ser un buen prescriptor de tus productos, no sé si vale mucho. Yo creo que es analizar caso a caso. Sí. Pero en todo caso yo creo que al menos en nuestro caso, como entendemos el farmacéutico, es como un colaborador, por decirlo de alguna manera. Es alguien que va a prescribir tus productos. En nuestro caso prescribe nuestros productos, más allá de que podamos hacer televisión y tal. Entonces, bueno, intentamos tener más una relación de partners, por decirlo de alguna manera, y de la misma manera que hay que entender que hay con farmacias con las que no vas a poder trabajar, porque por la tipología de farmacia o el tipo de farmacéutico no hay entente. Pero bueno, por suerte hay 20.000. En relación a esto, ¿no? de lo que hace la farmacia online, no sé si habéis encontrado, pero
Entonces, ya no es que simplemente sea tu distribuidor, sino que te hace la competencia. Sí. Tienes ese principio activo, alguien va a buscarlo y ellos le ofrecen su producto de su marca. Entonces, ya no es simplemente una persona el siguiente paso, sino que se ha convertido en tu competidor, con lo cual quizás tampoco hay que respetar, ¿no? Que la farmacia tiene claro que si él puede comerte la tostada, lo va a hacer, ¿no? Ya. ¿Más? No, nadie. Yo quería hacer una más o dos. Sí. Más que nada por estar aquí un ratito más. Y no hay más nada, ¿eh? Esto es una cosa que yo no me he entendido bien, esto es una cosa mía solo. Hablabas de que uno de los motivos de online versus off es el precio. Vale, entiendo que hablamos del precio en canales de farmacia versus el precio de, por ejemplo, Amazon. No es que las farmacias en online cambien los precios. ¿O también? También puede pasar. ¿Ah, sí? ¿Los bajan también en online? Bueno, la parte que obviamente en un FP está limitado, ¿no? por ley, pero en el resto... Pero te puedes encontrar lo mismo en online, que es más barato que yendo. Claro, y de hecho por eso también vemos que muchas veces la primera compra se realiza en la farmacia porque es porque quieres la recomendación, quieres información, a lo mejor quieres ver el producto físicamente incluso, ¿no? Y la segunda compra muchas veces se realiza en otros canales donde puedes encontrar a lo mejor un precio más competitivo. El precio es un elemento muy importante en productos que obviamente tienen un impacto en la economía, en el presupuesto familiar, ¿no? Pues es una cosa aguda que compras un día, pues a lo mejor y de bajo precio te impacta menos. Y has hablado en una de ellas de que hacéis algo de personalización de contenido. ¿Hasta qué nivel? Porque eso también, pues eso de las cosas que intentamos hacer todos. Cuando te refieres a personalización de contenido, te refieres a que, pues yo qué sé, enseñáis parte de un e-retail en concreto a un cliente en concreto, que podéis hacer modularidad y el delegado puede coger pues distintos módulos de algo para enseñarle lo que quiere. O sea, ¿dónde estáis en ese...? Y aquí igual, ¿eh? Si tenéis respuesta de dónde estáis en ese campo... A ver, intentamos que al delegado le llegue hecho todo, para que no tenga que... Lo voy a decir a lo bruto, que no tenga que pensar mucho. Es decir, que haya... Porque al final el tiempo que tú tienes de visita con el médico es muy, muy limitado. Entonces, nosotros tenemos por especialidad... 2, 3 tipos de... O sea, el libro blanco te diría que podrías llegar a personalizar 10 tipos de médicos, por decirlo de alguna manera, por especialidad. Yo creemos que es mejor simplificar y tener 2, 3, 4 como mucho. Entonces, para esos tipos de personas, o sea, el doctor persona de cada especialidad, sí que podemos hacer un contenido diferente. Y eso sí que, cuando lo tiene el delegado en el CLM, pues dice, pues sí, como ya lo tiene identificado, qué segmentación tiene. Entonces, una cosa que es importante es que el delegado dice, oye, aquí el algoritmo me dice que es un tipo tal, pero yo creo que no, que esto está equivocado y le pongo que es tipo tal. Entonces nosotros macheamos esa información y cotejamos si realmente... Porque la opinión del delegado cuenta y mucho. Entonces, sí, claro, al final es, hostia, me está diciendo que es una persona que es muy digital, pero por otro lado, por lo que sea, nos ha parecido en el algoritmo o en la encuesta o lo que sea que no lo es tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí también lo vemos. Pero al final, contestando tu pregunta, es por especialidad hay 2, 3 tipos de médico y después lo que tenemos es otra variable, otro eje de segmentación es el comportamiento digital que tiene, porque hay veces que dices, pues mira, sobre todo para estructurar el número de visitas que le vas a hacer o el canal que vas a utilizar para esas visitas. ¿Y esa atribución de esos parámetros o puntajes de si es digital o no, lo hace la máquina directamente? ¿En base al data lake, en base a información? Sí, nosotros nos basamos en un algoritmo de IQVIA que nos vino desde el grupo, lo simplificamos, o sea, lo compartimos con nuestros delegados o con algunos de ellos para simplificarlo y aquello te da un número, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una etiqueta, pero asimismo hacemos que el delegado siempre pueda dar su punto de vista, ¿vale? Entonces cotejamos las dos. No es que dudemos de lo que IQVIA nos dice, pero porque también es una manera de hacer copartícipe al delegado, porque si al delegado dice, mira, es que tú vas a ver a fulano de tal que es digital 0,5, pues dice, pues no, porque lo conozco hace 10 años y entonces es importante tenerlo también allí opinando. ¿Experiencias por aquí alguien tiene en este sentido o distintas? Y al final dejar opinar, al final es como cuando desde Internacional te dicen tienes que hacer no sé qué, ¿no? Y te obligan. Y al final todos cuando nos obligan a algo es, a ver,
¿qué es esto? ¿No? Y al final yo creo que dejar, que seguro que el algoritmo de IQVIA es perfecto, pero más allá de esto, Como todo lo de IQVIA. como todo lo de Por IQVIA, Dios. obviamente. Pero más allá de esto, al final, que nos dejen ser partícipes, ¿no? Y si lo pensamos con nuestro trabajo, ¿no? No es lo mismo cuando te imponen, tienes que hacer esto, que te permiten ser partícipe o dar tu feedback o poder adaptar ciertas partes, ¿no? Tu grado de apertura a acoger esa nueva herramienta o esa nueva manera de trabajar es totalmente diferente, ¿no? Y es importante siempre el tener este... Yo me acuerdo hace años en proyectos de segmentación más tradicionales lo que hacíamos era así controlar el que te lo quería cambiar todo porque decías, a ver, vale, en alguno a lo mejor no estás de acuerdo, pero no puede ser que en el 99% no estés de acuerdo, ¿no? Entonces poníamos como límites de, vale, te dejo cambiar, pero te dejo cambiar X, y si no me tienes que explicar por qué necesitas cambiarlo todo, porque el algoritmo está muy bien. Bueno, eso es otro ejemplo de que al tener datos puedes tomar acciones. Antes esto no lo sabíamos y si tú no lo mides no sabes si realmente esa persona, ¿por qué los cambias? Porque a lo mejor estaba mal hecho el algoritmo, que no, o por lo que sea, pero si no tomas decisiones, primero tienes que tener los datos y eso es lo que te permite luego tomar decisiones. Esto antes, hace 5 o 10 años Era lo que decía el delegado. Claro. Exactamente. ¿Tenéis el cuerpo para una más o se pone a repartir Spidifen o lo dejamos? ¿Qué preferís? Bueno, yo creo que la reflexión también al final es un poco que ahora estamos aquí, llevamos 2 días hablando de ella, pero el ejercicio que tenemos que hacer primero es pensar cómo tenemos la casa, si la tenemos ordenada o no, antes de ponernos a hacer analítica avanzada. Porque creo que es un ejercicio que al final Yo ahí... hacerlo porque no es de 0 a 100, hay un trabajo de backend importante antes de poner a hacer según qué cosas. A mí me pasa eso con el concepto multi y omnicanalidad en ese sentido, de decir, analítica avanzada, joder, hagamos analítica, primero ya, luego ya avanzaremos, ¿no? Correcto. Omnichannel, bueno, vamos a hacer 1 o 2 canales primero y luego ya, ¿sabes? Porque aquí todo el mundo se lee. Yo, última reflexión, si queréis hacer una ronda rápida y lo dejamos, que es precisamente en este ámbito, ¿no? Cuando tú lees las definiciones de omnicanalidad, ¿no? El seamless experience, no sé qué, tal. Yo tengo la opinión que está muy bien eso, pero para mercados que no son el nuestro, donde puedes trazar la compra hasta el final, donde la compra se hace normalmente online o en tienda, pero tienes absolutamente recogido desde que hizo la primer query a Google o pasó por la tienda. Nosotros tenemos un entorno donde, entre que aparte que a veces el que paga no es el que prescribe no es el que recomienda, no sé cuánto, no sabemos quién acaba vendiendo, ¿no? Entonces la omnicanalidad, y no vendemos nosotros porque lo cedemos a tercero, entonces yo creo que habrá que, ¿no?, redefinir o algo así lo que es la multi-omnicanalidad en farma, ¿no? ¿Qué opináis? O sea, eso... Yo creo que la omnicanalidad es un reto que tiene el sector farma, nos hemos puesto a hacer todos Sí, lo que hemos podido. Lo jodido, perdón por la palabra, es medirlo. Y ya no estoy hablando de retorno, sino ya si realmente la flecha se mueve o no se mueve para arriba o para abajo. Ya no te estoy hablando de sacar rentabilidad a alguna acción, sino, no sé. Pero esto ha pasado toda la vida, es decir... Pero ha pasado toda la vida, pero ahora sí que hay esa necesidad. Claro, pero, joder, redes de ventas, ¿no? Yo creo que nadie duda de la eficacia de las redes de ventas. Ahora, de la eficiencia podemos estar hablando y esto es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. No, o sea, al final se han hecho muchísimas... Todas las compañías nos hemos invertido mucho y como somos un sector que, bueno, que puede invertir, claro, pero lo hemos hecho en estos años, pero es tiempo... Yo comparto el punto de vista, hay que empezar a medir, hay que saber lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, porque incluso nuestros propios targets nos están diciendo, estamos viendo que el face-to-face sigue siendo importante. Entonces, bueno, sigue siendo, no, es que es lo más importante. Entonces, lo que te hacen es, bueno, ahora quizá lo que estamos aprendiendo es que lo que es diferencial es el contenido. Entonces, apórtame un buen contenido, porque antes te tenía que ver sí o sí, ahora si no me aportas un buen contenido, quizá te digo que no. Pero es momento de empezar a reflexionar si todo lo que se han hecho estos últimos 2 o 3 años está valiendo la pena, porque es cierto, el consumidor online no es lo mismo en farmacia que del retail o el del gran consumo. Entonces, a veces queremos como haber recuperado todo el gap que tenemos respecto a otros sectores, pero es que yo te doy razón también. Es que no sabemos ni lo que vendemos, porque lo que vendemos nos lo dice un tercero. Entonces, que al tampoco final, lo sabes. Entonces, al final, vivimos en un ecosistema de incertidumbres que dices, bueno, oye, dejemos de innovar tanto, vamos a parar un momento, que no es un trasladar un mensaje negativo, es pensemos un momento si lo que estamos haciendo está funcionando.
Analítica avanzada, claro que estamos haciendo, pero bueno, vamos a hacer primero analítica, queries elaboradas y después ya iremos viendo. Yo creo que todas las compañías están avanzando en, bueno, yo me miro, me conecto a Google Trends o me miro con el Google Analytics y tal y me voy mirando cosas. Pero claro, también hay que moderar un poco la gestión de las expectativas, sobre todo cuando escalas mensajes hacia arriba, porque claro, al final es un modelo muy tradicional aún, porque el que tienes delante sigue siendo muy tradicional o valora cosas aún muy tradicionales, lo cual no es malo. Entonces, todo esto son complementos a un modelo que es sólido, y los complementos hay que ver pues realmente qué valores están aportando, y eso es lo que yo creo que ahora el sector tiene que dar respuesta a esto. Para mí lo importante es información, utilizar la información. O sea, de todo tipo, ¿no? Pero sí que es importante en cualquier cosa, ¿no? Porque además podemos hacer analítica avanzada, pero si garbage in, si la misma información es mala, lo que obtendré con analítica avanzada es malo, porque me estoy basando en información que no es la óptima, ¿no? Entonces, para mí muy importante información, que la información sea de la máxima calidad posible. Información en el sentido amplio, no solo información de lluvia, que esta sí que está bien, pero en el sentido amplio de la información. Y tomar decisiones en base a esta información, ¿no? Yo siempre cito porque es una cosa que me quedó en la cabeza, ¿no? Hice un máster y me quedé solo con 2 frases del máster, así es la vida, 2 años estudiando para 2 frases. Y una de ellas es que uno de los profesores siempre decía, es que a toro pasado es muy fácil decir teníamos que haber hecho X, ¿no? Claro, cuando lo sabes, pues claro, ahora que sabemos que venía una pandemia era muy fácil decir que teníamos que estar mejor preparados, ¿no? Pero en el 2019 no nos lo liamos, bueno, ni el principio del 2020 casi. Pensábamos que solo afectaría a Asia y que nosotros nos liberaríamos, ¿no? De esa situación. Entonces, importante, pero él que decía es, vale, a toro pasado es muy fácil juzgar, pero lo importante es que cuando tomes la decisión tú hayas analizado toda la información disponible en ese momento. Es decir, la que no tengo no la podré valorar, no sabía que venía una pandemia, nadie lo sabía, pero lo importante es haber tomado la decisión correcta con la información que tienes en ese momento, ¿no? Y la importancia de la información, yo no me cansaré de decirlo, creo que es fundamental la información, eso en el sentido amplio, el recolectar toda la información que decías, ¿no? en la herramienta que sea, y poder apalancarnos en esa información para tomar decisiones, creo que es fundamental. A toro pasado todos son chicuelinas, que decía mi abuelo, que son millennial, no lo entiende, pero era la historia. Muy bien, yo de todas formas, ya terminamos, yo una cosa que estoy viendo con el data driven también es que el efecto análisis parálisis se está multiplicando. Porque se queda en la cara como mis hijos cuando vieron la primera cuadrática. Y no, ¿sabes? Y entonces eso también tenemos que ser capaces de meterle un corte y decir, vale, que tampoco igual hay que estar todo el día, ¿no? Porque la decisión hay que tomarla en algún momento. Porque no hay que perder nunca de vista que todo esto lo hacemos para responder a necesidades del negocio. Y a veces la dirección, ha venido un gurú, ha ido a una charla y le han explicado una cosa y tú ves, arriba me están pidiendo que quieren digitalizar la empresa y yo sé que tengo, ¿no? Lo que decíamos el comercial de Cáceres de Murcia, Sí. ¿no? Ostras, y entre lo que la dirección cree que es la transformación digital a lo que luego el delegado le va a ser útil, ¿no? Es saber decir, pues esto sí, esto ahora no, es eso que explicaba, ¿no? Sí. Y vamos a hacer cosas que respondan a lo que el negocio necesita y analizar muy bien eso. Bueno, es que además yo creo que en cualquier proceso de estos, la parte importante es la gestión del cambio. Claro. O sea, la gestión del cambio es la pieza fundamental y la más difícil de llevar a cabo y de implementar, ¿no? Y de la que todo el mundo habla, pero nadie sabe realmente cómo llevarlo a cabo, ¿sabes? Entonces, Bueno, yo creo que lo que decía Harman de personas, explicar, pedagogía, claro. es que la gente se sienta partícipe del proyecto, son piezas muy importantes, ¿no? Para esta gestión del cambio. Evidentemente no tenemos la bola mágica, ¿no? Pero creo que sí que son aspectos muy, muy relevantes. Yo el otro día leía en Alicia en el País de las Maravillas, cuando la oruga, no sé, ¿sabes?, que decía, el cambio es fácil, solo hay que dejar que ocurra. entonces, claro, ¿no? Con toda la retranca de Lewis Carroll. Vale, pues a ver, nos debemos a nuestro público. Si nuestro público considera que está bien y están contentos y valorarán bien la sesión, pues nos vamos. Si no, os encierro por fuera y no salir de aquí la vida. Así que nada, un aplauso y muchas gracias a todos. Gracias. Pues muy bien.
eso se apaga. Te da un poco de cera con Alcudia. ¿Eh? Te da un poco de cera con No, Alcudia, no, pero no. era todo humor. Era comedia, Estoy ¿eh? acostumbrada, no te Era preocupes. comedia. Estoy acostumbrada a lidiar con eso. Sin maldad, era comedia. Sí,